Bueno, buenos días a todas y a todos. Yo soy Eliseo Pastor y os voy a hablar, os voy a moderar la mesa sobre sistemas de información. Sistema de información, el título de la mesa es Sistema de información vacunal en España, persiguiendo un modelo de excelencia sanitario. Para ello, contamos entre los ponentes con tres compañeros y compañeras y amigos. En principio estaba anunciado Tariq Derul del ECDC. Lamentablemente nos ha avisado a última hora que no va a poder asistir, pero muy amablemente nos ha trasladado su exposición en formato PowerPoint, y mi compañero José Antonio Lluch es quien expondrá brevemente la presentación que nos ha trasladado Tariq, donde se muestra la evolución de los sistemas de información en la Unión Europea. José Antonio Lluch, aparte de amigo, compañero, jefe, llevo con él más de 25 años trabajando en el mundo de las vacunas, es un profesional de la salud pública, especialista en medicina preventiva y salud pública y muchas cosas más. Los que os movéis en el mundo de la vacuna lo conocéis sobradamente y luego os contará, ya os digo, amablemente se ha brindado a hacer un resumen de las diapositivas que nos ha mandado Tariq para hablar de la situación de los sistemas de información en Europa. A continuación intervendrá Mar Andreu del Ministerio. Mar Andreu es licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad de Zaragoza. Es médico especialista en microbiología y parasitología y además en medicina preventiva y salud pública. Pertenece al cuerpo de médicos titulares y es jefa del servicio del área de vacunas del Ministerio desde el año 2015. Y, en último lugar, mi compañera y amiga Ana María Aguacil, doctora en farmacia por la Universidad de Valencia, experta en vacunas por la Universidad Complutense, miembro de la Brighton Collaboration y trabaja en vacunas con nosotros desde hace más de 20 años. Un breve resumen de los temas que se van a abordar por parte de los tres ponentes. No quiero alargarme más porque hemos empezado. Primero, a una definición clásica del año 73 de la OMS, que es un sistema de información sanitaria. Un sistema de información en vacunas es un sistema de información sanitaria en su base, que es una estructura que se utiliza para la recolección, proceso, análisis y transmisión de la información necesaria para organizar y hacer funcionar los servicios sanitarios. Si vamos más específicamente a lo que es un sistema de información en vacunación, aquí tenemos la definición del ECDC, que luego os contará con más amplitud nuestra compañera Mar, y quería un poco repasar lo último que hay sobre sistemas de información. Por un lado tenéis el documento técnico que elaboró el ECDC y en base al cual Pepe expondrá la situación, y en el cual se da opción a lo que debe de contener un sistema de información. Un sistema de información tiene que ser útil a nivel individual, a nivel clínico, tiene que ser útil para tomar decisiones clínicas, tiene que ser útil para generar reportes a organismos nacionales e internacionales, pero también la parte de la vertiente individual tiene la vertiente comunitaria. Tiene que ser útil para saber y monitorizar la vacunación de cada una de las personas desde el nacimiento hasta su muerte. Debe de ser capaz de diseminar esta información entre los usuarios del propio sistema, y cuando hablamos de usuarios del propio sistema estamos hablando de ciudadanos en primer lugar hasta los gestores sanitarios, las administraciones sanitarias. Debe de recoger temas de reacciones adversas a las vacunas y debe de recoger temas de búsqueda para potenciales investigaciones. Mar, como os he dicho, hablará fundamentalmente de la situación de los sistemas de información en España, y mi compañera Ana María hablará del sistema de información de la Comunidad Valenciana, del que estamos particularmente orgullosos. Ya paso la palabra a José Antonio Lluch. Buenos días. Muchas gracias
por estar con nosotros. Muchas gracias por asistir a este congreso que tanto queremos los que estamos en él. Trasladaros pues en las palabras también de Tariq Derud, lamentando no poder acudir al congreso, que bueno, pues que realmente él es el que está liderando de alguna manera los grupos de trabajo que tiene el ECDC para la revisión de la situación de los sistemas de información vacunal en Europa y en el espacio económico europeo. Sabéis que es Unión Europea más Islandia, Noruega y Liechtenstein, que es el grupo, digamos, el ámbito territorial de trabajo del ECDC. Bueno, ha mandado las diapositivas que él tenía previsto presentar y nos ha dado una cierta libertad para un poco adaptarlas para la presentación. Bien, dicho esto, bueno, el contexto normativo en el que se está basado el trabajo del ECDC, digamos que es un contexto relativamente débil en cuanto a normas, es decir, no hay un mandato formal, legal de la Unión Europea para trabajar esto, pero ya en el 2011 el Consejo Europeo invitaba a los países miembros de la Unión Europea para que dentro de sus programas de vacunación empezasen a desarrollar también sistemas de información vacunal, ¿no? También en el 2014 da un paso más el Consejo y encarga formalmente al ECDC, al European Centre of Disease Control, el que tenga un papel activo, sobre todo en el apoyo técnico del desarrollo de los sistemas de información vacunal. En otro ámbito, en el ámbito de la OMS Europa, en el Plan Europeo de Acción de Vacunas 2015-2020 también recoge de una manera explícita la necesidad no solamente de incorporar los programas de vacunación a los sistemas sanitarios, que es una obviedad, sino también el que sea una prioridad el que se vayan desarrollando sistemas de información vacunal integrados dentro de todo el sistema. El papel que en principio se le pide que juegue el ECDC cuando se hace ese mandato en el 2014 por parte del Consejo es, bueno, de alguna manera ser líderes, impulsar esta incorporación de los sistemas de información vacunal en los distintos programas de vacunación, dando soporte a los países miembros, difundiendo las ventajas que los sistemas tienen y digamos, haciendo una promoción de estos sistemas, creando grupos de expertos generales y en algunas ocasiones específicos para que busquen cuáles son o para que discutan cuáles son las mejores alternativas a la hora de desarrollar, implementar, evaluar, en fin, definir las funciones, etcétera, de los sistemas de información vacunal y a su vez servir de alguna manera de potenciar el compartir las soluciones. Los programas de vacunación son muy similares en todos los países, aunque evidentemente cada país, incluso cada región, tenemos algunas peculiaridades, pero hay alternativas, hay, llamémosle, buenas prácticas que se pueden compartir y que pueden servir de utilidad para todos los países. Dentro de estas líneas de trabajo, pues básicamente el ECDC ha desarrollado tres grandes bloques de actividades, ¿no? El primero de ellos ha sido pues, la creación de este grupo de expertos que, como decía, lo que están haciendo, lo que han ido trabajando desde su creación es discutir todos los aspectos que tienen que ver con el diseño, la implementación y el desarrollo de los sistemas informáticos electrónicos, ver y analizar cuál es el papel que están jugando los que ya hay y cuál es el papel que podrían jugar estos sistemas en los programas de vacunación, elaborar guías técnicas sobre todo funcionales, de contenidos que deben de incluir y, por supuesto, crear esas líneas de apoyo a los países miembros que desean tirar adelante con el desarrollo de los sistemas de información. Por otro lado, está trabajando en una guía técnica que está previsto que finalice su trabajo a lo largo del próximo año, que en realidad lo que pretende es recoger toda esta información en un documento que pueda servir como documento de trabajo para todos los países. Estas dos partes, que evidentemente es un poco donde está el núcleo de trabajo, bueno, pues las
nos vamos a desarrollar menos porque la idea era conocer cuál era la situación de los sistemas de información vacunal en la Unión Europea y el Espacio Económico Europeo. Para ello hicieron una encuesta en el año 2017 para que las dirigieron a los distintos países, identificaron cada país quién era el responsable de los programas de vacunación o de los sistemas de información que había y bueno, pues remitieron esta encuesta a todos los países y los datos que voy a presentar aquí son los que recogieron, las respuestas que se produjeron de cada país, ¿no? Lo que se pretendía era conocer qué países tenían sistema de información, qué nivel de desarrollo tenían, ¿qué funcionalidades estaban incluyendo cada uno de estos sistemas de información? ¿A qué población estaban incluyendo los países? Identificar también qué lecciones aprendidas o qué problemas había o se habían encontrado en la implementación, en el diseño de estos sistemas de información y explorar las necesidades de técnicas que podían tener los países. Bueno, pues este es un poco el mapa, ¿no? Los países que están en verde son los que tienen instaurados sistemas de información vacunal a nivel nacional, es decir, son todos los países nórdicos, Alemania, Dinamarca, Holanda, Hungría y Malta. Los países en rosa son países que tenemos, estamos incluidos también España, sistemas de información vacunal de ámbito regional. Esto no quiere decir que no abarque todo el territorio de la nación, sino que cada región tiene el suyo. Luego tenemos países que, en azul, los que están desarrollando, están pilotando sistema de información de ámbito nacional, pero todavía en el 2016 todavía no los tenían desarrollados. Los que están en amarillo, Francia, y creo recordar que era Hungría, estaban desarrollándolo pero con un diseño regional, y luego Italia, Lituania y Polonia no habían mandado información y había otros países, pocos, que no solamente no tenían un sistema de información, sino que no se habían planteado en ese momento el realizarlo, ¿no? Todos los países tenían una dependencia, el sistema, la propiedad, por decirlo de alguna manera, el control de los sistemas de información era de las autoridades sanitarias, bien de los institutos nacionales de salud pública, de los institutos regionales, ministerio o en estos dos casos que están en realidad gestionados por organismos también públicos. En Suecia un organismo local, municipal, y en Lituania por un organismo creado específicamente para ello, pero también gubernamental, ¿no? Prácticamente todos ellos están financiados por fondos públicos, como también parece bastante lógico, ¿no? Y hay algunas diferencias importantes respecto a qué población están incluidas o a qué población recoge información los distintos sistemas. Mayoritariamente recogen información en todas las etapas de la vida, pero Holanda, Hungría y Reino Unido solamente recogen información de niños y adolescentes, no de población adulta, y Irlanda está recogiendo información solo de población escolarizada, ¿no? Un tema importante, porque luego hablaremos también en alguna diapositiva sobre la integración de sistemas de información, es qué identificador utiliza cada uno de los sistemas, es decir, qué código tenemos cada una de las personas que estamos incluidas ahí. Si es un código compartido con otros sistemas, es decir, es un código que ya se nos otorga en el nacimiento, que como veis es mayoritario, incluyéndonos también a nosotros, pero estarían prácticamente la mayoría de los países, o otros códigos específicos para el sistema, ¿no? Como veremos, hay mucha coincidencia entre los países que tienen un nivel de integración bajo con otros sistemas de información con los países que no tienen un identificador común para todo el sistema, como es fácil de entender por razones técnicas, ¿no? La mayor parte de las aplicaciones, de los programas informáticos han sido desarrollados con fondos estatales, con fondos gubernamentales, pero evidentemente la participación de las empresas de software privadas pues son las que realmente han desarrollado la mayor parte de todos estos sistemas. Esto pues simplemente es que bueno, pues asumir la realidad que hay empresas especializadas en desarrollos informáticos, que es a quien se ha
quienes se han utilizado para desarrollarlos. Otro dato es a partir de dónde se recogen los datos que podríamos llamar de carácter administrativo, ¿no? De la identificación de la persona, la residencia, etc., ¿no? Entonces, también la mayor parte de los países que tenemos registros que provienen, con los que están incluidos los identificadores globales, pues proviene la información o bien de registros civiles o bien de registros sanitarios, ¿no? Pues en nuestro caso pues sería tarjeta sanitaria, ¿no? Pero también hay algunos países que recogen información específicamente, o sea, que se introduce manualmente dentro del propio sistema, y en el caso de Irlanda, a través de los registros que tienen de los registros escolares, ¿eh? Recuerden que su ámbito, la población diana del sistema era población escolarizada, ¿no? Un tema también importante es quién puede acceder a estos sistemas, ¿no? Quién tiene la capacidad de interactuar con ellos o consultar con ellos. La mayor parte de los países son los profesionales que están prestando la atención de las personas incluidas en los sistemas quienes pueden acceder, ¿no? Y es menor los que permiten un acceso, digamos, importante a las personas directamente vacunadas. Respecto a la integración con otros sistemas de información, pues hay 4 países, Irlanda, Rumanía, Alemania, Reino Unido, que no tienen integración con otros sistemas, ¿eh? En el caso de Noruega sí que hay una integración con las historias de salud especializada y de primaria, pero no hay integración con las enfermedades de declaración obligatoria o con los registros de farmacovigilancia, los sistemas de farmacovigilancia. Y en el resto, digamos que los sistemas de conexión son variables. Hay una gran mayoría de países que sí que están conectados con las historias de salud, bien de una manera integrada, o sea, porque el propio sistema está integrado en la historia, o bien porque existen enlaces que hacen posible de una manera más o menos sencilla el compartir información y el trabajar con los dos. Pero a pesar de eso, ya digo, hay todavía algunos países que en su diseño no tienen establecidos estos enlaces con otros sistemas de información. Se pueden obtener registros o certificados vacunal pues, en buena parte de los países. Solamente hay 4 en los que facilitar estos certificados parece que es un sistema relativamente complejo y no automatizado, ¿no? Otro tema que desde el punto de vista de salud pública tiene mucho interés es el nivel de desagregación máxima que permite los indicadores, ¿no? Porque evidentemente uno de los papeles que tiene salud pública en este campo es identificar bolsas de baja cobertura vacunal y claro, decir que el Estado español tiene una cobertura de vacunación la que sea, seguro que podemos encontrar todos los extremos que queramos a lo largo del territorio. Bien, pues mayoritariamente, utiliza en la encuesta se utilizaban unas unidades técnicas estadísticas que he puesto aquí la equivalencia para que tengamos un poco mejor, podamos ver mejor de qué magnitudes estamos hablando, ¿no? En España las NUT2 serían comunidades autónomas, las NUT3 serían provincias, pero ya ven que estamos hablando, o que está hablando la Unión Europea, de unas cifras de población que son relativamente amplias, ¿no? La mayor parte de los países estaríamos trabajando con NUT3, es decir, estaríamos trabajando con posibilidad de identificar en el ámbito de la equivalente a España en el ámbito de provincia, luego Mara seguro que dará algún detalle más, ¿eh? Pero también hay países en los que solamente se puede utilizar información a nivel nacional, es decir, el equivalente al NUT1, un país por centro sanitario, 2 países, Suecia y Dinamarca, que tendrían un ámbito, Islandia y Hungría sería NUTS 1 y estos serían a nivel municipal, y luego Bélgica y Holanda, que estarían diseñados para poder identificar coberturas con códigos postales, ¿no?
La fuente de denominadores, que es otro de los temas importantes para el cálculo de coberturas, pues mayoritariamente son registros públicos, bien sea registros civiles o registros sanitarios. En este caso, como decía, Irlanda utiliza también como denominador la población escolarizada y Rumanía, que utiliza como denominador los nacidos en los hospitales, ¿no? Cada uno, evidentemente, con sus ventajas e inconvenientes en fin, que no son el objeto de la presentación. Y luego, desde el punto de vista de qué actividades se pueden realizar o tiene previstas cada uno de los sistemas realizar, pues hay mayoritariamente lo que se pretende o lo que dan respuesta es a identificación de las vacunaciones que han recibido cada una de las personas y, bueno, pues hay mecanismos de recaptación en algunos de los países, Inglaterra, Holanda, en fin, pero tampoco es muy generalizado la recaptación, la posibilidad de hacer captación activa a partir de buena parte de los sistemas de información, ¿no? Y respecto a las reacciones adversas relacionadas con las vacunas, aquí la situación es claramente desfavorable, entre comillas, ¿no? Porque solamente menos de la mitad de los países tienen incluidas sistemas que permitan en el sistema de información vacunal recoger los efectos adversos que se puedan producir durante la administración o posteriores a la administración de la vacuna. Los problemas, los retos que encontraban o que decían los distintos países, los más importantes, esto es lo que aparece aquí en la diapositiva, ¿no? El principal problema era definir las funciones, es decir, curiosamente, el saber lo que queríamos cada uno de los países a la hora de definir nuestro sistema de información era lo que más problema parece que comunicaban a los distintos países al ECDC. El segundo era la falta de recursos, tanto de financiación como de recursos humanos. El tercero, más que un problema, era una serie de retos, era la necesidad de establecer una formación en todos los implicados en el uso del sistema de información, la necesidad de incorporar controles de calidad y de validación de datos que nos permitan asegurar que la información que estamos generando a través de estos sistemas pues era una información válida, la falta de estándares que estaría también relacionada con la definición de funciones y luego casi un poco más de la mitad de los países que contestaron lo que trasladaban era que les preocupaba de una manera importante todos los temas que tienen que ver con la protección de datos. Saben que en Europa y en España las leyes de protección de datos pues son rigurosas y esto pues evidentemente a veces afecta a los propios sistemas de información sanitarios en el sentido de que, bueno, pues que hay que tenerlos muy en cuenta pues en la accesibilidad, en la custodia, en fin, en todo lo que las leyes de protección de datos incluyen, ¿no? En definitiva, la conclusión era pues, que la situación era muy heterogénea entre los distintos países de la Unión Europea y el Espacio Económico Europeo, que se entiende que sigue siendo una prioridad para los países desarrollar y mejorar los sistemas de información, que hay que asumir que los propios sistemas de información no son estáticos y que, por lo tanto, están en continuo cambio y que, se quiera o no, hay muchas partes implicadas en los propios sistemas de información, en el desarrollo, la implementación y el mantenimiento del día a día de los sistemas de información. Y eso era todo. Muchas gracias. Esta es mi declaración de intereses y tras ella pues quería comenzar recordando que la importancia de los programas de vacunación hace imprescindible la evaluación de los mismos de una manera continuada y una forma de hacerlo es a través de la estimación de las coberturas de vacunación, porque el impacto de los programas depende en buena medida de las coberturas de vacunación alcanzadas y porque también la estimación de coberturas es una medida razonable del progreso de los programas de vacunación a lo largo del tiempo. En España, las instituciones responsables de la evaluación de los programas de vacunación son, por un lado, las comunidades autónomas, que son las responsables del establecimiento, la ejecución y la evaluación de los programas de vacunación en sus territorios de competencia y, por otro lado, el Ministerio de Sanidad, que se ocupa de la coordinación, la agregación, el análisis
y la difusión de la información. ¿Por qué he contado todo esto? Pues porque el grueso de la información sobre vacunas con la que trabajamos a nivel central, que recopilamos en el Ministerio, es sobre todo información sobre coberturas vacunales. En España, esta información se recoge bajo el nombre oficial de Estadística de Vacunaciones Sistemáticas. Se trata de un sistema de notificación administrativa de coberturas que se realiza de forma anual, que permite obtener información sobre cómo funcionan los programas de vacunación incluidos en el calendario infantil y también del de gripe en mayores de 64 años. Además, permiten cumplir con los compromisos estadísticos que tiene el Estado a nivel internacional con organismos como la OMS y UNICEF. 5 de estos indicadores, como son los indicadores de primovacunación y refuerzo, de polio y de triple vírica y el de gripe en mayores, están incluidos en los denominados indicadores claves del Sistema Nacional de Salud. Las unidades informantes son las comunidades autónomas que anualmente envían a la Dirección General de Salud Pública sus datos sobre coberturas de vacunación. En el Ministerio, en concreto en la Subdirección de Promoción de la Salud, estos datos se recogen, son analizados por el área de vacunas y una vez que se analizan, se recopilan, se analizan, se valoran y se obtienen los resultados a nivel nacional, son devueltos a las comunidades autónomas para su validación. Y una vez validados, estos datos se publican en la web del Ministerio. Esto se hace en función de un acuerdo que se hizo desde el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud en el año 92. Aunque en ese momento se establecieron cuáles debían ser los procedimientos de recogida de la información, cuáles debían ser los indicadores incluidos, lo cierto es que no se alcanzó un acuerdo en cuanto a la definición de los componentes de los indicadores, tanto el numerador como el denominador, ni tampoco sobre cómo se iban a recoger. De tal manera, y aquí lo que ofrezco es una imagen de las coberturas, un ejemplo de las coberturas que publica el Ministerio en su página web, de tal manera que esta información es heterogénea en cuanto a lo que acabo de decir, como podemos contemplar en la diapositiva, y además una cosa que quiero comentar es que se recoge a través de hojas de cálculo en Excel, que a la hora de ser trabajadas pueden manejarse y dar lugar a errores. El constatar esta situación de posibilidad de errores de transcripción y de heterogeneidad han llevado a que tengamos que ser conscientes de la necesidad de cambiar estos sistemas de comunicación y de homogeneizar definiciones y procedimientos. Esta necesidad es constatada, es captada por la Subdirección General de Promoción de la Salud, que propone a la ponencia de vacunas la creación de un grupo de trabajo en el seno de la ponencia para crear, mejor dicho, no para crear, sino para valorar cuál es el estado de los sistemas de información de vacunas en España y ver cómo se puede mejorar. Y en junio del año 2015 se decide la creación de un grupo de trabajo. Este grupo de trabajo está integrado por miembros de la ponencia de vacunación y de técnicos en vacunas de algunas comunidades autónomas y también por técnicos del Centro Nacional de Epidemiología y de diferentes áreas del Ministerio de Sanidad, de la propia Subdirección de Promoción de la Salud, del área de Sistemas Clínicos de Información y también de la Subdirección de Tecnologías de la Información. Y se crea, como ya he dicho, con la finalidad de avanzar hacia un nuevo sistema de información para España, para el Sistema Nacional de Salud. ¿Con qué objetivos? Pues fundamentalmente el objetivo de consensuar, por un lado, los indicadores del sistema de información, el numerador, el denominador, también las fuentes de donde salen estos datos, y por otro lado, los estándares funcionales del sistema,
con un nivel de desagregación al menos de comunidad autónoma, que puede ser mayor cuando trabajemos con indicadores correspondientes a los objetivos de los planes de eliminación de sarampión y rubeola y de erradicación de polio, y que en este caso correspondería a área de salud. El grupo se constituyó formalmente en marzo de este año y para empezar a trabajar lo que se consideró es que teníamos que tener una mejor información acerca de cuál es el estado actual de los diferentes sistemas de información de vacunas que tenemos en el país. Y se decidió hacer un estudio de situación con este objetivo, el describir la actual situación y también las características de los diferentes sistemas y conocer con detalle cuáles son los métodos de estimación de coberturas empleadas. Y fruto de ese trabajo ha sido la obtención de un documento que se titula así, Situación de los sistemas de información de vacunas en España, que se ha aprobado por la ponencia de vacunas el 13 de septiembre pasado y por la Comisión de Salud Pública un poco más tarde, en octubre. ¿Cómo hicimos el estudio? Pues se diseñó un cuestionario online para el que se utilizó una plataforma de generación automática de cuestionarios que es gratuita, que nos proporcionó la Subdirección General de Tecnologías de Información, la plataforma Line Survey. Se diseñó un cuestionario que contaba con 32 grandes preguntas que podían desdoblarse en subpreguntas hasta un total de 109 y que estaban estructuradas en 4 áreas. La primera de ellas pretendía recoger información sobre las características generales de los sistemas de información. El siguiente apartado recogía datos sobre los programas de vacunación y los indicadores utilizados para evaluarlos. Un tercer apartado recogía información sobre los procedimientos de funcionamiento de los sistemas de información y finalmente se incluían preguntas sobre calidad. La recogida y análisis de los datos se hizo a través de hojas de cálculo Excel y en el caso de que tuviésemos dudas o apareciesen datos incompletos, que ocurría con una cierta frecuencia, lo que se hacía era contactar bien por teléfono, bien a través de correo electrónico, con los técnicos de vacunación de las diferentes comunidades autónomas. Empezamos con este estudio entre octubre y noviembre del año 2015 y lo cierto es que los últimos datos los hemos recogido en septiembre de este año. Ha sido un proceso muy largo, muy laborioso, en el que hemos contado con la ayuda de los técnicos de la Comunidad Valenciana. Vinimos aquí a Valencia para que nos explicasen cómo funciona su sistema y nos ayudaran a confeccionar el cuestionario. Hicimos un pilotaje de una primera versión del cuestionario con los técnicos de la Comunidad de Castilla y León y finalmente obtuvimos el cuestionario definitivo que se lanzó a todas las comunidades autónomas en marzo del año 2016. Y ya digo que aunque el grueso de la información se recogió en 2016, los últimos datos hemos terminado de obtenerlos en septiembre de este año. Para poder categorizar, clasificar u ordenar los diferentes sistemas de información con los que trabajan las comunidades autónomas, utilizamos una definición de sistema de información que obtuvimos a partir de una definición inicial del ECDC. Lo cierto es que al principio barajamos diferentes definiciones, registro de vacunas, sistema de información de vacunas con una definición diferente, pero ninguna de ellas nos permitía encajar bien los diferentes sistemas empleados por las comunidades y finalmente esta definición adaptada nos permitió encajar a todas y cada una de las comunidades y clasificarlas como sistema de información de vacunas o registro de vacunas, apoyándonos fundamentalmente en el procesamiento de la información de manera automatizada, especialmente en lo que hacía referencia a las coberturas de vacunación. ¿Qué resultados obtuvimos? Pues obtuvimos, como había muchas preguntas, preguntábamos muchas cosas, obtuvimos mucha información, pero solo voy a dar una pincelada de los resultados principales. Esta diapositiva ya la ha mostrado antes Eliseo. Con ella lo que vemos es que al cuestionario respondieron las 19 comunidades autónomas. Lo cierto es que con un grado de cumplimentación variable, no todas respondieron a todas las preguntas, porque es verdad que el cuestionario era largo, era farragoso y costaba, pero finalmente lo que llegamos a conocer es que
En nuestro país había hay 8 comunidades que cuentan con un sistema de información de vacunas y otras 11 que cuentan con un registro de vacunas. Insisto en que el que se hayan clasificado de una forma o de otra solo es fundamentalmente en base a lo que he dicho, el manejo automatizado o no de la información de la que se dispone, porque lo cierto es que hay registros que son registros pero con muchas capacidades funcionales y que se acercan muy mucho a lo que sería la definición más utilizada de sistema de información de vacunas. En todas las comunidades, tanto los sistemas de información como los registros son nominales y lo que hemos constatado es algo que ya sabíamos pero que lo hemos puesto en evidencia, que es la heterogeneidad de los diferentes sistemas de información. En cuanto a características generales del sistema, pues bueno, las 19 comunidades autónomas tienen sistemas que incorporan los datos de manera informatizada en atención primaria, normalmente a través de la historia clínica electrónica de primaria, y sin embargo solo es aproximadamente la mitad las que hacen lo mismo desde atención especializada. En cuanto a de qué organismos dependen los sistemas de información, pues 3 comunidades tienen un sistema de información que depende de sus servicios de salud, en 8 comunidades depende de los servicios de salud pública y en el resto dependen conjuntamente de los servicios sanitarios y salud pública e incluso de algún organismo adicional como pueda ser tecnologías de la información. El nivel de desagregación de datos que comentaba antes José Antonio, pues nos encontramos con sistemas de información que son capaces de llegar a una desagregación de datos por cupo médico. En otras, la desagregación de datos llega a punto de vacunación, bien consultorio local, bien centro de salud. En un menor número de comunidades los datos se recogen a nivel de zona básica e incluso hay alguna comunidad autónoma que los recoge a nivel de comunidad autónoma, desagregando a veces a nivel comarcal. Luego estos datos que se pueden llegar a recoger de esta manera ya van agregándose en niveles superiores de información. Algo muy importante es cuál es la conexión entre los diferentes niveles asistenciales, básicamente entre atención primaria y atención especializada, y solo en 6 comunidades autónomas hay una interconsulta de datos plena o una comunicación de datos plena entre ambos niveles asistenciales. Y en otras 6 esto ocurre de manera parcial. Y en cuanto al ámbito que cubre el sistema de información, en 8 comunidades es exclusivamente público y en las 11 comunidades restantes es tanto público como privado. En cuanto a los programas que están incluidos dentro de los sistemas de información de las comunidades, todas ellas han incluido los programas de vacunación infantil, prácticamente todas los programas de vacunación en el adulto. Lo mismo ocurre con las campañas de vacunación que se realizan. Un buen número de comunidades incluyen los programas de vacunación de la embarazada y ya en un número más variable la vacunación en viajeros, en grupos de riesgo e incluso las vacunas no incluidas en el calendario sistemático. ¿Qué información pueden registrar los sistemas de información? Pues una vez más constatar la variabilidad. Todas, eso sí, recogen los datos de filiación del paciente, el lote de la vacuna y la fecha de administración. Pero en cuanto al resto de ítems, pues hay una gran variabilidad. Se pueden recoger datos de no vacunación, muy poquitas comunidades recogen mediante lector de códigos de barras, la denominación de las vacunas lo recogen casi todas y ya se ve que es una gran variabilidad entre la información que puede ser registrada por unos y otros sistemas. Lo mismo ocurre con las acciones, las capacidades funcionales de los sistemas de información. Una buena parte es capaz de emitir un documento de vacunación individual, menos, la mitad podría emitir certificados de vacunación. Una buena parte explota los datos a tiempo real con fines bien estadísticos, epidemiológicos o económicos. Algunos sistemas son capaces de alertar de incumplimientos, hacer recordatorios o detectar duplicados. En una buena parte se pueden gestionar almacenes, incluso hay módulos adicionales de gestión y se pueden recoger datos, en algunos casos, sobre otras cuestiones logísticas e incidencias de los programas de vacunación. En cuanto a los indicadores, pues una vez más insistir en la variabilidad, que es menor en el numerador que con respecto al denominador. Normalmente los sistemas de información recogen en la definición del numerador el número de niños vacunados,
Pero ahí, en cuanto a la fuente, nos encontramos con diferencias porque lo que se utiliza como fuente de datos es el propio sistema de información en la mayor parte de las comunidades autónomas. Y la variabilidad es grande en cuanto al denominador. Nos encontramos con que podemos utilizar el número de niños nacidos, el número de niños residentes correspondientes a una cohorte determinada, el número de niños activos en el registro propio o en el sistema de información propio, o en el caso de las vacunas que corresponden a la etapa escolar, el número de niños escolarizados en el curso correspondiente por edad. Y las fuentes son también muy diversas. Bases de datos propias, la tarjeta sanitaria, registros específicos de metabolopatía recién nacidos, el INE, registros de educación. Hay una gran variabilidad. En cuanto al procedimiento de funcionamiento de los sistemas, pues la mayor parte de las comunidades incluyen en su sistema de información a la persona vacunada a través de la historia clínica electrónica o de tarjeta sanitaria. Los datos sobre vacunas normalmente se introducen a través de la historia clínica de atención primaria. La evaluación de coberturas se hace por la mayor parte de las comunidades de manera anual, aunque es verdad que hay sistemas de información que permiten una mayor periodicidad e incluso hay algunas en las que esto se hace de manera continuada y a demanda. Muy pocas comunidades incluyen indicadores de calidad en sus sistemas de información. Recabamos también información adicional como era qué comunidades habían hecho encuestas de seroprevalencia, pues como una manera adicional de evaluar los programas de vacunación. 7 comunidades lo habían hecho. Y recogimos otra información adicional como la realización de encuestas autocumplimentadas y la evaluación de coberturas en grupos específicos. Lo cierto es que muy pocas comunidades hacían este tipo de actividades adicionales. Bien, esto sería un poco una pincelada, una visión muy global acerca de los resultados obtenidos con este estudio de situación. Pero hemos dicho también que una de las funciones, uno de los objetivos del grupo de trabajo era consensuar indicadores. Y en este sentido, el grupo de trabajo del sistema de información de vacunas ha trabajado sobre los indicadores ya existentes, actualizándolos, modificando sus definiciones, fundamentalmente adaptándose a los cambios de calendario que ha habido y enfocándolos desde el punto de vista de las cohortes de nacimiento. Se han definido indicadores nuevos, ya no solo se trabaja con indicadores de cobertura, sino que también se han incluido indicadores de gestión, de procedimiento, de calidad, y en este momento se está haciendo un pilotaje en todas las comunidades autónomas para ver cómo funcionan estas nuevas definiciones de indicadores. La actualización de indicadores y la definición de los nuevos se han recogido en un documento que también ha sido aprobado por la Ponencia de Vacunas y la Comisión de Salud Pública con las mismas fechas que el documento de situación de los sistemas de información. Lo que acabo de comentar, lo que estamos haciendo en nuestro país, pues no es algo aislado, como ya ha explicado también José Antonio, sino que se enmarca dentro de lo que se está haciendo en la Unión Europea y en el sentido que también ha comentado de alentar a los Estados miembros para recopilar datos que sean específicos y comparables a nivel nacional y después internacional con respecto a las coberturas de vacunación. Esto se ha plasmado en diferentes documentos. Hubo una conferencia sobre lo mismo en Estocolmo en el año 2010 y lo que ha quedado palpable es el apoyo desde los ECDC. Como muestra de ese apoyo, tuvimos en el mes de septiembre en el Ministerio de Sanidad una reunión de carácter muy técnico entre el grupo de trabajo y representantes del ECDC, en el que se abordaron aspectos muy interesantes de las características que debe tener un sistema de información en vacunas. Se compartieron experiencias, buenas prácticas y se plantearon los objetivos y los requerimientos que debería tener el sistema de información de vacunas que podríamos necesitar. Esto es lo que hemos hecho hasta ahora, pero lo cierto es que tenemos que seguir avanzando y tenemos que seguir avanzando en desarrollar y poner en marcha el sistema de información de vacunas del Sistema Nacional de Salud.
Y para ello estamos trabajando con la Subdirección General de Información Sanitaria y Evaluación en la definición del modelo de sistemas de información que queremos, en cuáles van a ser sus requerimientos en función de los objetivos que nos hemos planteado y que tenemos que trabajar con el grupo de trabajo. Y muy importante, tenemos que avanzar también en la estandarización de la terminología para que todos hablemos de lo mismo. Y por otro lado, estamos trabajando en paralelo con la Subdirección General de Tecnologías de la Información en la elaboración de un prototipo que nos permita la automatización de la recogida de coberturas de los datos que ya estamos recogiendo, lo que servirá como punto de partida para el desarrollo informático de nuestro sistema de información. Como conclusiones, pues que con esta visión global hemos realizado por primera vez una descripción de las características y de la capacidad funcional de los distintos sistemas de información funcionantes en las comunidades autónomas actualmente. Hemos comprobado la heterogeneidad de los sistemas, son 19 sistemas diferentes, con variabilidad en los procedimientos de funcionamiento. Hemos empezado a trabajar ya en el desarrollo de un sistema de información de vacunas a nivel nacional. Hemos actualizado los indicadores de coberturas y hemos diseñado nuevos indicadores. Estamos avanzando, por tanto, hacia la estandarización. Es verdad que necesitamos consensuar fundamentalmente los denominadores y las fuentes de información utilizadas para obtenerlos y algo muy importante, como es que la colaboración entre el Ministerio y las comunidades autónomas va a servir para impulsar y mejorar los actuales sistemas de información de vacunas. Por mi parte nada más, dar las gracias a todos por su atención y especialmente también a mis compañeras del Ministerio y a los técnicos de la ponencia y de las comunidades que han colaborado con nosotros. Gracias. Y yo a continuación les voy a exponer el sistema de información vacunal de la Comunidad Valenciana. Vamos a ver algunas características y funciones, no todas porque es un sistema muy extenso, pero voy a intentar dar una visión global de lo que es el sistema de información vacunal. Este sistema se estableció en la Comunidad Valenciana en el año 2000 y desde entonces se registran de forma exhaustiva las vacunas administradas en los centros sanitarios tanto públicos como privados de la Comunidad Valenciana. Se registran de forma exhaustiva, como he dicho, y con esto quiero señalar que no solo se registran las vacunas administradas en los centros públicos, sino también estas vacunas adquiridas en oficinas de farmacia y que son posteriormente administradas, en un porcentaje de registro superior a un 98%, con lo cual, como ven, y quiero volver a remarcar, tiene una exhaustividad muy alta. Cumple las características que se exigen a los sistemas de información que han enumerado en las anteriores ponencias, como que es accesible, es coherente, es pertinente, se integra con otros sistemas, como veremos posteriormente, flexible, confidencial, por supuesto, de calidad y, lo que es importante también, permite un feedback de la información para la toma posterior de decisiones tanto a nivel del profesional sanitario como a niveles de estamentos superiores. Desde que se estableció en el año 2000 se han registrado un total de en torno a los 37 millones de actos vacunales, que como ven es una cifra muy importante. Voy a enumerar algunas de las características principales. Como les he dicho, se integra con otros sistemas de registros sanitarios de la Comunidad Valenciana, es muy accesible, responde a las necesidades de los distintos usuarios, profesional sanitario, técnicos de salud pública, entre otros, y tiene 5 módulos que se encuentran a su vez interconectados entre sí. Estos módulos son RVN, registro de vacunas nominal, donde se registran los actos vacunales propiamente, el registro de vacunas de almacén, donde nos permite monitorizar los estos de vacunas, realizar controles de suministro, salidas, también monitorizar las incidencias de rotura de cadena de frío. El apartado back office, donde se podrán elaborar cartas recaptación, permite identificar a individuos no vacunados, cartas también recordatorio y gestión de reacciones adversas, entre otras utilidades. El apartado de indicadores, donde se podrán monitorizar y seguir las coberturas vacunales, y el apartado Combi, que es para la consulta del viajero, donde se va a permitir el registro de la historia del viajero, de los destinos que va a visitar, vacunas indicadas, tratamientos antipalúdicos, etc. En cuanto a la integración, ¿cómo se realiza esta integración con el resto de sistemas sanitarios de la Comunidad Valenciana? Pues es a través del Sistema de Información Poblacional, del número SIP, que es un código unívoco. Cómo se integra en todos estos sistemas y nos permite conectarlos entre sí.
El sistema de información vacunal proporcionará, por tanto, información en cuanto a vacunaciones, a la historia clínica, a la red MIVA y AVE, al sistema de vigilancia epidemiológica, a los registros de hospital, tanto Orion Clinic como CMVD, y, por otro lado, proporcionará información de vacunaciones a nivel nominal. Esto todo es a nivel nominal, como les comentaré posteriormente. Pues, por tanto, a farmacovigilancia tanto de vacunaciones como de las notificaciones de sospechas de reacciones adversas que se realizan a través del sistema. Les he traído algunos pantallazos donde pueden ver, pues aquí es la historia clínica, cómo se visualiza. Una vez entra el profesional sanitario en la historia clínica del paciente, le permite entrar a AVE, al registro de vacunas o a SISBEL. En el registro de vacunas, por tanto, pueden registrar vacunas desde aquí, tanto desde historia clínica como registrar las vacunas directamente desde el sistema de información vacunal en el componente RVN. Se visualizarán las historias vacunales tanto en historia clínica como en el RVN. Aquí pueden ver la pantalla que aparece en el sistema de vigilancia epidemiológica, donde ante la comunicación de casos permite a los profesionales sanitarios comprobar si este individuo ha sido vacunado o no. Esto nos va a servir tanto para casos de determinadas patologías e identificación a nivel de brotes, etc. En farmacovigilancia, como les he comentado, la notificación de sospechas de reacciones adversas a vacunas se puede hacer directamente desde la historia vacunal del paciente. Se seleccionará la vacuna que se sospecha que ha sido causante de la reacción adversa y estas notificaciones son posteriormente recibidas por el Centro de Farmacovigilancia, en este caso el de la Comunidad Valenciana, quien las analiza, gestiona y junto con el resto de centros de farmacovigilancia comunican estas sospechas a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, quien en última instancia lo comunica a la EMA o a la OMS. Quiero remarcar aquí que el 98% de las notificaciones que se realizan, que llegan al Centro de Farmacovigilancia relacionadas con vacunas, se realizan a través del sistema de información vacunal. Esto lo vimos en un estudio en el cual se evaluaron. En este estudio les he traído solo para que vean el dato de qué cifra nos movíamos. Durante un periodo que era del 2005 al 2011 se registraron más de 13 millones de actos vacunales y se notificaron un total de 1.637 notificaciones de sospechas de reacciones a vacunas, de las cuales, como les he comentado, supusieron el 98% de las recibidas por el Centro de Farmacovigilancia. Otras de las integraciones que les he señalado anteriormente ha sido con CMVD. Esto nos servirá tanto para ver efectividad vacunal, podemos ver ingresos hospitalarios, si estas personas ingresadas por una determinada enfermedad habían sido vacunadas o no, y también para una vigilancia y búsqueda activa de posibles reacciones adversas relacionadas con vacunas. Accesibilidad, otra de las características que les he remarcado anteriormente. Al sistema se accede desde una web. Se accede de forma securizada, el profesional sanitario puede acceder bien con tarjeta de certificado o bien con código de usuario y contraseña. El acceso a los distintos módulos será diferente en función de los perfiles, con lo cual podrán acceder a 1, 2, 3, 4, hasta el total de los 5 componentes del sistema de información vacunal. La situación actual es que 2.122 centros, entre públicos y privados, acceden al sistema de información vacunal. Más de 64.000 profesionales sanitarios acceden al sistema y a fecha del 27 de noviembre se habían registrado más de 36 millones de actos vacunales desde que se implantó. En esta pantalla pueden ver cómo se estructura y cómo se visualiza el sistema de información vacunal. Y como ven, en este diagrama he representado en el centro del esquema el registro de vacunas nominal, que es lo que se considera como tal el componente que viene a ser el principal del sistema, que es donde se registran las vacunas a nivel nominal. Este componente RVN, donde se registran estas vacunas, proporciona la información al RVA, están todos interconectados, a back office, indicadores y consulta del viajero. Algunas de las funciones que se pueden realizar con los distintos componentes del sistema son, como se ha señalado, registro de vacunas y consulta de historiales de vacunación, tanto desde los centros públicos como privados. La identificación de individuos no vacunados, que esto será de utilidad también para luego las cartas de recaptación. Permite también obtención de listados e identificar tanto individuos no vacunados por cuestión de edad o por factores de riesgo. Por otro lado, la identificación del estado de vacunación en brotes va a permitir de una manera ágil consultar listados completos y nos identificará cuáles de estos individuos estaban vacunados y en qué fecha se vacunaron.
la emisión de cartas, como les he dicho, y SMS, recordatorios o recaptación, cálculo de coberturas de vacunación, que después veremos al detalle cómo se realizan, registro y consulta de rechazos a las vacunas, también de errores programáticos, se pueden obtener certificados oficiales de vacunación. Va a permitir consultar los stocks de vacunas en los almacenes y realizar registros de salida, de suministros, de entrada y incidencias de cadena de frío. Notificación y consulta ligada también con historial de vacunación de eventos adversos. El registro de la historia de viajero. Y luego otra de las opciones que tiene es la comunicación de información sobre vacunas, pues tiene un apartado que es noticias, donde aparece la información nada más que entra el profesional sanitario al sistema. Entonces ahí se podrá habilitar para que haya información sobre vacunas, incluyendo seguridad, existencias u otras cuestiones. Y nos permitirá también, con todo esto, pues definir estrategias de vacunación basadas en la evidencia, gracias a la potencia del sistema, proporcionar un soporte para las decisiones y, por supuesto, también para la investigación. Cobertura vacunal. Les he comentado que se puede calcular a través del sistema. Esta cobertura se obtendrá a través de la utilidad de indicadores, que va conectada con el soporte, con el sistema EOLAS, que es un data warehouse que obtendrá información a nivel individual nominal de las vacunas administradas, y esta información será posteriormente agregada, lo cual conseguiremos los datos de cobertura a nivel global. La información será dinámica, se actualiza, relevante y nos proporcionará, como les he dicho, una visión global de cuál es el estado de vacunación de la población y de determinados colectivos, como posteriormente os enseñaré, que puede ser analizada por distintas dimensiones. ¿Qué hace EOLAS? EOLAS toma la información de distintas fuentes. Por un lado, fuente SIP, Sistema de Información Vacunal, datos de vacunas administradas, numerador, y por otro lado, fuente SIP, Sistema de Información Poblacional, es decir, individuos que residen en la Comunidad Valenciana y que se utilizará como denominador para este cálculo de las coberturas. Lo que hace EOLAS es como una especie de cubo en el que se puede navegar por las distintas dimensiones. Nos va a permitir obtener datos de coberturas por departamentos, por centros, incluso por cupo, por tiempo, sexo, edad, entre otras dimensiones, porque son muchas por las que se puede navegar y por las que podemos obtener la información desagregada. Aquí les he traído una pantalla donde se visualizan algunas en concreto, pero tienen muchas dimensiones distintas por las cuales se puede navegar. Estas coberturas se obtienen de forma de indicadores y en EOLAS se muestran en distintas carpetas. Bueno, les he mostrado aquí un listado muy detallado, pero es para que vean simplemente cómo tenemos vacunación a nivel de adultos, vacunación infantil a nivel pues bien de cohortes o de media poblacional, que ahora les detallaré. Pero como ven, es un listado muy extenso de indicadores que se pueden obtener mediante esta utilidad. En cuanto a las coberturas por cohortes o por media poblacional, por un lado se puede calcular esta cobertura utilizando media poblacional de SIP y número de vacunas administradas, y por otro lado, y lo que le da una mayor potencia, es el cálculo de coberturas por cohorte. Es decir, nos permite seguir a un individuo si ha sido vacunado en la fecha que le correspondía, si se vacunó anteriormente, si se ha vacunado en años posteriores, y con lo cual tendremos una cobertura a nivel de cohorte muy exhaustiva. No hablamos de datos globales de población, sino de individuos uno a uno. Les he traído pues algunos de los resultados obtenidos, en concreto pues, difteria, tétanos en personas mayores de 65 años. Aquí se ha calculado con número de personas de las cohortes nacidas en 1951 con anterioridad. Y, por otro lado, en cuanto a cohortes exhaustivas de vacunación con primovacunación de triple vírica o vacunados frente a enfermedad neumocócica invasora. Como ven, aquí es el seguimiento de los individuos uno por uno y con unos datos muy exhaustivos de cobertura. EOLAS también nos va a permitir construir mapas. Los mapas lo que nos permiten es ver de una forma gráfica y visual cuáles son, en este caso está a nivel de departamento, qué departamentos se encuentran con una cobertura superior o inferior a la media, y aparece de forma coloreada, con lo cual es muy útil a la hora de visualizarlo. A modo de conclusión, quiero señalar, por un lado, los beneficios del sistema, he ido enumerándolos, pero los vamos a remarcar ahora, y por otro lado, las fortalezas del sistema de información vacunal. Por tanto, los beneficios del sistema de información serán tanto para el sistema sanitario,
pues permite el registro de vacunas a nivel de centros públicos, privados, va a permitir la consulta de los historiales vacunales a nivel de todos estos centros, siempre de forma segurizada. A nivel de salud pública, gracias a que el análisis de coberturas de vacunación, por un lado, incidencias de cadena de frío, reacciones adversas, toda esta información permitirá a la estructura tomar decisiones, siempre basadas en datos objetivos y en la evidencia que se observa. Por otro lado, a nivel individual, el individuo puede también consultar su historial vacunal de forma securizada a través de un portal con certificado, con el DNI electrónico. Y por otro lado, para la comunidad, pues nos permite también consultar o tener el estado de vacunación de los individuos de forma global, visualizado, y saber qué coberturas nos movemos en determinadas regiones. Por otro lado, por supuesto, también para la investigación. Y esto nos permitirá también pues, la toma de decisiones, como he dicho, a nivel clínico, epidemiológico y de la organización. Por tanto, fortalezas del sistema de información vacunal. Es una herramienta efectiva, utilizada tanto para la monitorización y evaluación de los programas de vacunación de la Comunidad Valenciana, tanto como para proporcionar posteriormente esta información, como lo ha comentado la compañera también, a nivel ministerial. Tiene un elevado nivel de aceptación entre los diferentes usuarios, entre los distintos profesionales sanitarios que configuran la estructura. Está integrado con otros sistemas, como les he comentado, con lo cual lo convierte en un sistema muy potente para la gestión y toma de decisiones. Proporciona información en tiempo real. Esta es una característica muy importante para tomar las decisiones de la forma ágil. Nos va a permitir una agilidad en el trabajo muy grande. Y por otro lado, pues, quiero señalar también que se emplea en la actualidad como modelo para el desarrollo de otros sistemas de información vacunales en otros países, en este momento en Uruguay. Y hasta aquí, gracias.